Ministro, entonces Jacob tuvo que pelear solo. Así es, guerrero. Mira, hay intimidades que corresponden única y exclusivamente a ti y a Dios. Wow. Y una vez que tú tienes esta lucha, no es como que la bendición que tú conquistas en medio de esa batalla solamente te cubre a ti, sino que te cubre a ti y cubre tú a tu familia. Porque lo que Jacob conquistó, la bendición de esa palabra que Jacob recibió, lo cubrió a él junto a su familia. Entonces, a ti te toca, amigo, hermano, pelear la batalla que peleó Jacob. Ya Jacob peleó por su bendición, ya Jacob peleó por su palabra. Ahora te corresponde a ti ponerte donde Dios te quiere y luchar por la bendición que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga. Bendiga, Dios te guarde. Para mí es más que un placer bendecirte con una palabra, darte una palabra. Y quiero darle iniciativa a este programa. Hoy nuestro primer segmento, nuestro primer programa de tu programa Bendecido por una Palabra. Sé que este programa será de gran bendición para una generación, para personas que están pasando por una situación, y sé que Dios hoy te trae una palabra a través de este canal en el nombre de Jesús. Aquí estoy con mi hermano Emmanuel Castro. Mi hermano, Dios te bendiga. Guerrero. Bendiciones. Placer estar aquí al junto de cada uno de los que nos escuchan, y al igual que como tú dices, corroboro esa palabra y puedo decir que todo el que nos visualice en este momento o a diferentes horarios va a ser bendecido con la palabra que Dios va a traer en este programa, porque este programa fue creado para bendecir y por bendición y dirección directa de parte de Dios. Así que te invito, amigo, hermano, tú que sientes que necesitas algo más, conéctate con nosotros en cada una de las cosas que vamos a hacer en este lugar, en este momento, por medio de esta transmisión, e identifícate con esta palabra que el Señor tiene para ti. Suscríbanse al programa, toquen la campanita y compartan. Y vamos a iniciar con este programa. Profeta, ministro, ¿qué tenemos? Vamos con la palabra. ¿Qué tenemos para hoy? Amén, amén. Para hoy vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, su capítulo 32. Creo que ahí es donde Dios va a ministrar nuestra vida, y sería el inicio del tema de este programa. Con esto vamos a introducir el motivo y le vamos a dar punto de fuerza y de apoyo a la causa por la cual Dios motivó a que se transmita esta palabra por medio de este programa. Y vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 32, Génesis 32, versículo 22 en adelante. Tiene como tema este capítulo: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Presta atención, amigo y hermano que escucha. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón respondió, o dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Oramos a Dios para que el Señor ministre su vida a través de esta palabra. Padre, te damos la gloria, te damos el honor, te damos la pleitesía, Dios. Padre, por medio de ti, Señor, a través de nosotros, Señor, bendice, Señor, a los que van a escuchar esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Ministro. Amén. Quiero arrancar este tema, mi hermano y querido pastor, diciendo lo siguiente. Si nos damos cuenta, algo de lo que caracteriza a la mayoría del ser humano
que lo caracteriza y lo marca como una persona de responsabilidad o como una persona, como decimos nosotros en buen dominicano, charlatana, es el peso y la responsabilidad que carga su palabra. Amén. Una persona que promete algo y no lo cumple es considerada una persona irresponsable. Pero una persona, así sea rico o pobre, y que promete algo y lo cumple, se considera una persona de palabra. Dicho de otra manera, se le considera alguien responsable e íntegro. Amén. Entonces, el peso de una palabra responsable, respaldada con los hechos, tiene gran valor en una sociedad humana normal. Amén. Pero si esto es en lo secular, imagine usted el gran peso que esto conlleva en lo espiritual. Tanto así que hay un versículo de la Biblia en el cual establece y dice claramente que lo que tú confesares con tu boca, hablando de palabra, se desata ¿a dónde? En el reino de los cielos. Y lo que tú creíste que manifiestas, esto se hace evidente en la vida de una persona. Es por eso de ahí que el ser humano tiene que tener cuidado con lo que declara, con lo que dice, con su propia palabra. Amén. Por eso la Biblia dice que lo que tú confiesas con tu boca se desata en el cielo. Y hay muchas personas que usan su boca para declarar palabras de maldición, palabras despectivas que hieren tanto emocionalmente como espiritualmente a alguien. Esas palabras, aunque muchos no lo crean, cuando usted la utiliza, usted está marcando una generación. Wow. Incluso en el libro de Proverbios dice que el poder del bien y del mal está en la boca. Efectivamente, una persona que usa su boca para siempre declarar cosas negativas, por lo general, incurre en lo que es maldecir su propia generación, maldecir su propia vida. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que tener cuidado lo que dice con su boca. Hay personas que maldicen su generación, su descendencia, sus hijos, porque usan palabras de maldición, palabras despectivas cuando ellos hacen o dicen o actúan de una manera que cada padre, madre, hijo, sobrino, tío no le agrada. Y esto muchas personas no lo entienden en su vida secular. Amigo, usted que no escucha, o hermano que no escucha, que tiene la falta o el error de usar su palabra para marcar negativamente a su generación por algo que ustedes ven que en la actualidad esté haciendo, déjeme decirle que no debería seguir haciendo eso, porque cada palabra que usted declara se desata en el reino de los cielos. Y quizás ese hijo, ese descendiente, ese primo, ese esposo que tienes, que actualmente está de una manera incorrecta, no necesariamente es así porque él decidió serlo, sino por las muchas palabras negativas que han sembrado sobre él, las cuales han repercutido en su vida física. Son muchos los que declaran. Recuerde que el ser humano tiene algo que muchas veces ignoramos, y es que poseemos la semejanza de Dios. Recuerden que en el libro de Génesis la Biblia dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Imagen significa la apariencia física. Nosotros como humanos tenemos un parentesco. A lo mejor, digo yo, Dios tiene un cuerpo que posee 2 brazos, 2 pies igual que nosotros. Eso es imagen. Ahora, ¿en qué se manifiesta la semejanza del hombre hacia Dios? En la autoridad que Dios nos dio para declarar. Y si ahí vamos, recuerde que la Biblia dice, establece que todo lo que Dios hizo, ¿lo hizo con qué? Con su palabra. Dijo, Dios sea la luz, y fue la luz. Separó Dios. Todo lo que Dios fue estableciendo en la tierra fue hecho por medio de palabra. Y esa palabra que Dios utilizó para crear, esa misma autoridad Él nos la dio a nosotros. Por eso es que dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, entonces seremos salvos. Por eso es que se hace necesario que para una persona que está en el mundo salvarse, se hace necesario que declare y confiese con su boca que Dios es el Señor y lo acepte en su corazón. Si usted se fija, hay muchos versículos que respaldan que el ser humano tiene que confesar. Ministro, entonces usted me quiere decir en lo que está expresando es que usted puede atar a alguien o desatar a alguien por la boca. Por medio de una palabra. Efectivamente, guerrero. Eso es así, tal cual. Si tú te fijas, podemos navegar un poquito en la historia de Goliat y David. Goliat hizo una declaración que intimidó a una gran cantidad de pueblo. Una multitud que fue creada para ser guerrero fue intimidada por la palabra de un hombre que no estaba en el linaje de Dios. Pero así mismo como vino un hombre que no estaba en el linaje de Dios e intimidó a muchos que no estaban bajo la cobertura de Dios, así mismo vino uno que estaba bajo la cobertura de Dios y declaró una palabra contraria a eso. Entonces aquí lo que marcó la diferencia entre uno y otro no fue directamente la palabra, sino la posición en la que se encontraba uno y otro. Porque fue una guerra de palabras. Efectivamente. Antes de que sea una guerra física, primero se hubo una guerra de palabras. Exacto. Hubo una guerra que se comenzó a pelear por medio de declaraciones. Dios mío. Goliat declaró que iba a acabar con ellos. Pero David dijo que a él que le iba a mochar la cabeza. Pero David estaba respaldado por quién? Por Dios. Por Dios. Dios mío. Mientras que Goliat estaba respaldado por sus ídolos. Entonces, ahí estuvo la desventaja de él.
Si ambos hubieran estado en la misma posición, la palabra de Goliat fácilmente hubiese tenido más peso, porque Goliat, aparte de que tenía una palabra declarada, tenía la semejanza también tenía el físico y las cualidades. Pero lamentablemente para él, donde Dios está, usted puede tener todas las desventajas y con Dios solo usted lleva ganancia. Dios mío. Entonces, para introducirnos directamente en el tema que estamos hoy, amigo, amiga, hermano y hermana que nos escucha, déjame decirte que en tu boca Dios puso una autoridad especial. Tú tienes la potestad de cambiar tu entorno, cambiar tu atmósfera, desde tu casa hasta donde tú trabajas, donde quiera que tú te mueves. Todo por medio de una palabra. Wow. Pero en esta ocasión yo te voy a centrar en una palabra no dicha por ti, sino una palabra que trasciende desde lo antiguo hasta lo actual, que viene de parte de Dios para tu vida. De parte de Dios, escucha bien, para tu vida. Gloria. Y esa palabra está registrada aquí, en el libro de Génesis, donde leímos hoy. Tenemos la historia de un hombre llamado Jacob, que se encontró en una situación adversa. Todavía Jacob conservaba un temor hacia su hermano, porque conocemos lo que hemos leído la palabra, que Jacob se atrevió a tomar una primogenitura que en un principio no le pertenecía a él. Perfecto. Pero hay muchos que le llaman a Jacob ladrón porque el nombre de Jacob significaba eso. Y entienden que Jacob se robó la bendición de su hermano. Pero yo que he leído un poquito más, entiendo que no fue que Jacob se la robó. Wow, desate eso. Porque Jacob hizo un negocio con su hermano. Su hermano accedió por causa del hambre a aceptar cedérselo. Lo que Jacob hizo fue reclamar el derecho que ya él había comprado. Porque él le dijo, yo te doy un plato de lentejas, pero véndeme tu primogenitura a cambio de eso. En primer lugar, Esaú la menospreció. Él dijo, si yo me muero de hambre, ¿de qué me sirve la primogenitura? Aceptó el negocio. ¿Por medio de qué? De palabra. Dios mío. Por eso, la palabra que tú confiesas con tu boca, te bendicen como te condenan. Incluso en la antigüedad se pactaba era por medio de la palabra. Efectivamente. Entonces, Esaú, por medio de palabra, aceptó vender su primogenitura. Delante de la presencia de Dios, ya él la había perdido. Él se la cedió a Jacob. Se la cedió. Entonces, Jacob simplemente accedió a conseguir lo que ya le había tratado. Pero Esaú no sintiéndose conforme, porque a pesar de que se hizo un trato justo porque él lo aceptó, él decidió querer matar a su hermano por causa de eso. Entonces, por esta vía, por este motivo, Jacob todavía mantenía en él un temor hacia su hermano. Sí. Entonces, cuando llegó el momento del reencuentro, que ya él salió de la casa de su suegro y que decidió caminar hacia la tierra que Dios le había prometido, él sabía que se iba a encontrar con su hermano. Así que por causa de esto, él todavía no había sido directamente bendecido por Dios para superar esta etapa, esta prueba. Así que, ¿qué él hizo? Él mandó a toda su familia a cruzar del otro lado del río y se quedó él a solas con Dios. Y en esa lucha se enfrenta Jacob a un ángel. Y mire, créame, que soy de lo que pienso que Jacob de por sí ya estaba respaldado de parte de Dios. Wow. Porque no hay ser humano que pueda luchar contra un ser espiritual. Sí, tremendo. Y sin embargo, Jacob pudo lograrlo. Pero yo digo, desde ahí ya Jacob tenía un respaldo del parte del mismo Padre. Amén. En la intención del Padre estaba bendecirlo. Wow. Y Jacob se puso donde Dios quería que él estuviera. Y se atrevió a lo que quizás muchas veces nosotros no nos atrevemos. Yo puedo decirle a alguien aquí que está escuchando, hay palabras de Dios de bendición para tu vida. Lo que hace falta es que tú te atrevas a ponerte donde Dios quiere. Que tú te atrevas a pelear el pleito que tú sabes que te toca pelear. Y no es con negligencia, es con esfuerzo verdadero. Y no te mortifiques por la pérdida que tú vas a tener en medio de la lucha. Porque hay muchos que piensan, yo quiero lograr ese ministerio, yo quiero alcanzar esa manifestación de Dios. Pero es que si yo sé que si me meto a buscar a Dios, voy a tener la guerra con los brujos, voy a tener la guerra con los demonios. Así que yo no quiero sumergirme en esa dimensión. Ministro, entonces tú me quieres decir que hay un remanente sentado en la iglesia porque no quieren guerra. Efectivamente, guerrero. Hay personas que quieren la autoridad del ministerio. ¿Tú crees que no se ve bonito tú entrar a las redes sociales y ver hombres de Dios y mujeres siendo usados poderosamente en dones de milagros, en dones de revelación profética y de liberación de demonios? Se ve muy bonito, lo que pasa es que muchos quieren esa manifestación, muchos quieren la fama, pero muchos no quieren pelear la lucha secreta. Dios mío. Muchos no quieren pelearla. Queremos la bendición, pero no queremos el proceso para recibirla. Para recibirla. Entonces, mientras usted no se atreva a luchar en el secreto, no puede esperar la manifestación pública. Porque también dice la palabra, entra a tu aposento secreto. Tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. En público. Dios pero mío. Todo empieza por medio de una lucha entre declaraciones proféticas y palabras. Wow.
Incluso Jesús le dice a Pedro, todo lo que tú ates aquí en la tierra, también en el cielo será. Efectivamente, Wow. guerrero. Así no es más de ahí ni menos tampoco. Entonces, Jacob, viendo la situación que se da, él pelea con el ángel. No lo soltó hasta que el ángel no lo bendijo. ¿Cuántas personas no hay que comienzan algo en Dios Wow, Dios y mío. se cansan en el medio del camino? Porque entienden que la lucha se está volviendo muy difícil. Dios mío. Desde que reciben el primer golpe dicen, ay no, yo no puedo. Jacob recibió un golpe en su muslo que quedó yo descoyuntado y desde ese momento andaba cojo. Y aún así el man tuvo la fiereza en medio del pleito. Y dijo, hasta que tú no me bendigas, tú no te vas. Y si quieres, en pocas palabras, si quieres, rómpeme el otro pie, pero hasta que tú no me bendigas de aquí, tú no te vas. Dios mío. Hasta que tú no me bendigas, no te vas. Y hay muchas personas, guerreros, que comienzan un proceso de oración, un proceso de intercesión por medio, por algo que quieren que Dios haga. Y desde que tienen 3 días, ¿qué 3 días? Yo estoy poniendo mucho. Desde que tienen un día como máximo, ya están cansados. Dios mío. Padre, yo quiero que tú me transformes a ese hombre. Quiero que tú transformes a esa mujer. Mira ese muchacho. Mira ese hijo que nada más da carpeta. Están orando, pero mientras ven que el muchacho está peor, aún ellos están orando, se rinden. Dios mío. Si tú quieres que la manifestación de Dios sea evidente en tu casa, en tu vida, necesitas confiar en la palabra que Dios te dio. ¿Cuánto no hay, guerrero, que el Señor le ha prometido que va a transformar su casa, que va a expandir su ministerio? Pero hay una parte que le toca hacer a ellos. Tremendo. Pero no se atreven a hacerla. Jacob ya había tenido una señal de parte de Dios. Jacob había recibido una bendición de parte de su padre. Si él quiere, él se recuesta a esperar en esa bendición. Ya mi padre me bendijo. Wow. Si yo quiero, no hago más nada. Señor, a ti te toca, dame lo que mi padre Dios dijo que yo voy a mío. tener. Eso es profundo, eso es profundo. Él podía sentarse, según él. Él podía haber sentado, lo que hacen mucho en esta actualidad. En pocas palabras, está diciendo, ya Jacob, como usted dice, se podía sentar a recibir la bendición, pero el reino no es así. El reino no es así. Por eso es que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ese Yo estoy contigo, pero esfuérzate y sé valiente. Ese es el detalle clave aquí. Hay personas que Dios le da la palabra mío. y la palabra está para marcarlo y bendecir su generación. Dios mío. Está para transformar su entorno y su atmósfera. Pero esa palabra conlleva una responsabilidad que te toca a ti y a mí hacer. Yo he aprendido algo, ministro, que ni Dios ni el enemigo puede detener el propósito de Dios en tu vida si no eres tú mismo. Efectivamente. Dios mío. Y ahí entra lo que tú acabas de mencionar. Por algo Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Dios mío. Pocas palabras, yo estoy diciendo, hay una parte que la voy a hacer yo, pero hay una parte que te toca a ti. Pero versículo más para abajo dice, esfuérzate, pero sé muy. Porque lucha van a ver. Cuando él le manda muy valiente, que es lo que viene es fuerte. Dios Van a mío. haber procesos que tú vas a querer salir corriendo. Dios. Pero sé muy valiente y mantente firme. Que yo estoy contigo. Guerrero, no hay ministerio que sea fácil. Wow. El ministerio que tiene peso de parte de Dios tiene luchas grandes. Pero ahí está la diferencia. Hay quienes se atreven a enfrentarlo y hay otros que se acobardan en él. Wow. Y ahí está la diferencia entre los que llegan y entre los que no llegan. Dios mío. Ahí está la diferencia entre lo que hoy tú ves en grandes plataformas y lo que tú ves en pequeñas Oye, esta plataformas. palabra va a bendecir a muchas personas. Entonces, son muchos los que quieren llegar. Wow. Son muchos los que quieren verse en la posición de esos hombres y mujeres de Dios que hoy en día están impactando por medio de redes y por medios presenciales. Son muchos los que quieren llegar, pero no son todos los que se atreven. Por algo la Biblia dice, la mies es mucha Wow. Pero pocos son los y obreros. los obreros pocos. Dios. Hay muchos que quieren la gloria del ministerio, Dios pero no mío. quieren el proceso del El ministerio. proceso del ministerio. Y no hay gloria sin proceso. Efectivamente. Incluso David fue ungido por Dios a través del profeta Samuel, pero de ahí comenzó el proceso. Lo que muchos no entienden. El rey de la nación lo estaba persiguiendo para matarlo. Dios mío. Aquí, ahí hay una clave profunda, guerrero. Fluye, fluye, Y fluye. oye, ¿qué es lo fluye. que pasa? Lo que la mayoría de personas no han entendido es que cuando Dios te bendice con una palabra, al mismo tiempo hay una guerra que se desata detrás de ti. Wow, Dios mío. Una guerra trascendental. Y ¿sabe qué es lo lamentable? Que esta guerra no es física. Yo mismo he dicho en muchas ocasiones, ojalá mi guerra fueran físicas. Porque físicamente yo puedo agarrar, darle un pecozón y salir de ella. Pero la mayoría de las guerras son espirituales. Cuando no se ve. Y lo espiritual tú no puedes echarle mano. No. Entonces, si tú no te empapas del poder, de la presencia y del espíritu, Por eso dice la palabra que nuestra lucha no es con carne ni sangre. sino con potestades, principados y huestes que operan en las regiones celestes. Celeste.
Dios, es un misterio. Y un carnal no accede a la región celeste. No, no. Mira, hay personas que están peleando su guerra con la boca, pero incorrecta. De manera incorrecta. ¿De qué te sirve pararte en el altar, Wow. desatar 1000 palabras positivas y cuando te sales de ahí resaltas 1000 de maldiciones Dios mío. que repercuten sobre tu propia vida? Algo yo he aprendido en todo este proceso, que la forma más rápida de un hombre y una mujer de Dios contristar al Espíritu Santo es por el dicho de su boca. Wow. Cuando tú maldices, tú contritas al Espíritu Santo. Lo contrista. Él se aparta, se aparta. Cuando tú dices palabras despectivas, palabras descompuestas, fuera del ámbito, ya sea espiritual o lo que sea, palabras, eso la Biblia la llama palabras ociosas. Ociosa, wow. Cuando tú desatas palabras de esa manera, tú contristas al Espíritu. El hombre de Dios tiene que saber qué cosas decir en su boca. Hay personas que aún me han ofendido a mí y aún ofendiéndome, yo me dirijo a ellos con respeto. Porque yo digo siempre, la forma en la que él se expresa de mí, habla de él. Wow. Pero en la que yo me expreso de él, habla de mí. Dios mío. Desata eso, desata eso. Y ahí se va lo que hizo David. David sabía que Saúl lo andaba buscando para matarlo. David no le había hecho nada a Saúl. Dios A mío. Saúl. Saúl estaba en contra de David por lo mismo que otros decían, no por lo que David decía. Hay que hacer un paréntesis ahí. Hay guerras que se levantan no por lo que tú dices, Sino por lo que otro dice. por lo que otros están diciendo de ti. Dios mío. Porque cuando Dios te marca y se está expandiendo el perfume que Dios puso en ti, Dios- a otro le molesta Padre, esa fragancia. yo me quiero salir corriendo. A otro le molesta esa fragancia. Yo quiero salir corriendo. Entonces, guerrero, cuando otros escuchan hablar de ti, mejor que lo que están hablando de otros, buscar la forma de tirarte arena para que tú quedes enterrado. Dios mío. Entonces, hay personas que están hablando bien de ti, por eso se levantan guerra en tu contra. Dios. Y aún así, mira, David sabía que Saúl lo estaba buscando para matarlo. Y aún David tuvo el momento El momento para matarlo. para poder deshacerse de Saúl. Sí. Y él dijo, líbreme Jehová de levantar mi mano contra su ungido. Wow. Y Saúl estaba siendo usado por el enemigo en ese momento. Dios mío. Que Mira, Saúl quería matar a un hombre que estaba ungido por Dios ya. sí, wow, wow, wow. Mira, Dios me ministró algo que aparte del hombre, de Saúl, hombre físico, también había un espíritu de muerte en el mundo espiritual que estaba persiguiendo a David, porque era para matarlo, que lo Claro, estaba, claro. ¿me entiendes? Entonces cuando ya tú eres ungido, cuando tú eres llamado para el ministerio, para una asignación específica aquí en la tierra, no va a ser fácil para tu cruzar. Efectivamente, guerrero. Pero a pesar de eso, yo digo lo siguiente. No importa la palabra que te hayan dicho negativa, la palabra de maldición, que otros hayan proferido en tu contra, ya sea porque otro dijo, habló bien de ti. Aún así, hay una palabra de bendición para tu vida que viene de parte de Dios. Amén. Y esta palabra de parte de Dios cancela toda palabra negativa que haya dicho alguien más. Mientras que otros te dicen que tú eres una basura, yo te digo que tú eres un príncipe de Dios. Amén. Mientras otros dicen que tú no sirves, yo digo que tú eres útil en la mano de Dios. Mientras otros dicen que tú estás destinado al fracaso, yo te digo que tú estás destinado a las alturas de parte de Dios. Amén. Mientras otros piensan que tú no vas a lograr nada, yo digo, ya tú lo tienes logrado todo en Dios. Amén. A ti solo te falta ponerte donde Dios te quiere para que esto que ya Dios estableció se manifieste. Dios mío. Ministro, pero hay algo poderoso lo que usted estaba leyendo en la Santa Escritura, y es que Jacob está peleando solo. No hay grupo, no hay comparsa. No hay amiguito. No hay amiguito, es solo. No hay esposo, no hay mujer. No, Hay wow. un pleito recio que te toca a ti, Dios mío, y es solo. y es solo. Porque hay que entender algo. Dios mío. Los amigos son importantes, son buenos. La familia es importante, también es buena. Pero hay luchas que te tocan a ti. Solo. Separado de la familia, Wow, separado de wow. los amigos. Es tú y Dios. Hay intimidad en la que